Hoy es el Domingo del Buen Pastor, una figura bíblica entrañable, pero lamentablemente poco significativa para los jóvenes de hoy. Quizás para los que somos más mayores todavía nos dice algo. Por eso esta figura hay que traducírsela e interpretársela en el sentido de este oficio que está casi desapareciendo. Parafraseando un poco al literato francés Marcel Pagnol. Mi generación probablemente sea la generación de las últimas personas que han visto a los pastores llegar al atardecer con sus rebaños para llevarlos a la paridera, como dicen en Aragón. Pero por eso, cuando vemos la figura del pastor, nos tenemos que preguntar, hoy más que nunca, en este tiempo pascual, ¿a cuántos pastores seguimos? ¿Seguimos realmente al buen pastor? ¿A quién escuchamos y seguimos? También los textos, particularmente el Evangelio, nos va a hablar de la puerta. ¿A cuántas puertas llamamos? ¿Quién es realmente nuestra puerta? Y solo será posible seguir a Jesús resucitado y transitar a través de esa puerta que es Jesús si descubrimos la locura del amor que Él tiene por nosotros, por cada uno de nosotros con nuestra singularidad. Escuchemos los textos con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado no es pastor ni dueño de las ovejas. Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco las mías, y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y para recuperarla. Este mandato lo he recibido de mi Padre.
La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la continuidad del discurso que Pedro realizó el domingo pasado. Habló ante la gente y tenía como causa la curación del tullido, el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Los mandamases del templo se alarman ante esta curación y solicitan la presencia de los apóstoles para investigar lo acontecido. La respuesta de Pedro es el texto que hemos leído hoy. Para entender de alguna manera la preocupación de los jefes, es bueno recordar que para la mentalidad judía, una persona solo podía actuar si está viva. Un ser humano muerto no actúa. Ahora bien, si ese enfermo paralítico camina y lo hace porque se ha invocado el nombre de Jesús, quiere decir que Jesús, condenado a muerte y ejecutado, no está muerto, sino vivo. Ahí radica la cuestión. Por eso la pregunta que les hacen a los apóstoles: ¿en nombre de quién habéis curado a este hombre? Se entiende que en nombre de Jesús, pero implícitamente es en nombre de Dios, que es quien ha resucitado a Jesús, que ellos habían condenado injustamente. Por tanto, insistiendo en este discurso sobre el nombre, se está reivindicando al condenado por ellos, el proscrito con su juicio. Ahora es a partir de la muerte y la resurrección de Jesús, cuando el nombre de Jesús ejerce todo su quehacer dinámico, salvífico. El discurso de Pedro, ahora ante las autoridades judías, es una acusación a los pastores de ese pueblo, que, como he dicho, tiene esta figura raigambre bíblica también en el Antiguo Testamento. Acusación a los pastores de ese pueblo que no han sabido o no han querido aceptar que en Jesús estaba el futuro de la salvación del pueblo. Es uno de los discursos más duros de los hechos a los responsables del judaísmo. En el fondo, no se trata de atacarles personalmente, sino de proclamar la verdad de lo que sucedió con Jesús Nazareno. Quede bien claro a vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Aquel a quien crucificaron está vivo. Esta es la raíz de nuestra fe cristiana: creer a Dios, que nos revela que el crucificado está vivo y resucitado, para que el hombre encuentre el camino que le conduce a su verdadero destino. Es necesario reconocer la identidad entre el que fue crucificado y el que ahora está vivo. Y que este paso radical se debió al poder de Dios que resucitó a Jesús, y que lo sigue ofreciendo a los hombres. No son dos seres distintos, es el mismo, pero en una situación totalmente nueva. Solo desde esta convicción firme se encuentra sentido a la existencia humana. El humillado en la cruz que asume el sufrimiento y la muerte por los hombres ahora está vivo. Y este es el relato de nuestra vida y de nuestra historia. Y este es el destino de todos los creyentes y de todos los hombres. En la resurrección de ese hombre llamado Jesús, todos, sin excepción, somos convocados a la resurrección después de la muerte. Y nos lo tenemos que creer. Jesús responde que la muerte no es la última experiencia. La puerta queda abierta a otra más auténtica, la resurrección. Por eso es el único que nos puede salvar del miedo a la muerte y nos abre caminos de vida. La resurrección nos enseña a integrarlo todo, sobre todo cuando la muerte nos da zarpazos fuertes en la vida, en seres queridos y cercanos. Es la resurrección la que poco a poco va poniendo todas las cosas en su sitio. El segundo texto de la carta de San Juan está en el ámbito auténtico de la teología joánica, con todas sus características: amor, hijos de Dios, conocer el mundo, ver a Dios. También podemos fijarnos en la correlación existente entre amar y conocer, como si se quisiera decir que el conocer es lo mismo que amar en este caso.
De alguna manera eso es verdad, pero no se trata de un conocimiento intelectual o racional, sino que hay que tener en cuenta el sentido profundo que el conocer tiene en la Biblia, como experiencia de amor. Es el amor el conocimiento más profundo. Lo más importante es que el Padre nos hace hijos, porque nos ama Dios, el Dios de Jesús. El Dios del amor no se guarda para sí lo divino. De hecho, se insinúa una promesa todavía más intensa cuando se dice que en la manifestación de Dios al final o en el final de cada uno, todavía seremos algo más. Esta es la promesa de un Dios Padre que quiere compartir su vida con nosotros, no como los dioses de este mundo que no quieren compartir nada y a los que muchas veces seguimos con la esperanza de que nos den la felicidad. El autor de la primera carta de San Juan se encontró con graves problemas en las comunidades. Por una parte se centraban en la doctrina. Había algunos que se decían profetas, que negaban que la palabra eterna de Dios se hubiera hecho realmente hombre. Esto se tradujo en algo muy concreto, que se había quebrado la esperanza futura en la gloria y se había minusvalorado el auténtico valor del amor fraterno hasta el don de la vida, como enseñó Jesús en la última cena. El fragmento sitúa todas las cosas en su lugar. Mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos hijos de Dios, creámonoslo. Jesús nos había enseñado durante su ministerio que debíamos dirigirnos a Dios Padre como lo hacía Él mismo, Abba, Padre, Padrecito, con toda la carga de confianza filial que eso supone, y de responsabilidad y obediencia amorosa. La Pascua nos invita a ahondar en esa conciencia de filiación. Ahora somos hijos de Dios, y como decíamos, aún no se ha manifestado lo que seremos. Esta convicción debe empujar a construir en nuestras múltiples relaciones humanas lo que Dios quiere en todas las áreas de nuestra vida, que vivamos la filiación y, en consecuencia, la fraternidad. Comencemos ya desde ahora a hacer posible el reino de Dios, porque eso es hacerlo posible en la tierra, con la esperanza de conseguir el reino definitivo en la meta final. Pues de ese modo nos enseñó a orar Jesús. Venga tu reino. Así se manifiesta, pero poderosamente, la fuerza del reino de Dios ya desde ahora. Y finalmente el Evangelio de Juan, los capítulos 9 y 10, hoy leemos los 10 primeros versículos, hemos leído del capítulo 10, tienen estos dos capítulos un tema importante. Jesús es la luz del mundo. En el capítulo 10 Jesús se revela como el buen pastor que acoge, cuida, conduce a la vida a sus discípulos y les entrega su misma vida. Pero en ese ciego de nacimiento curado estamos representados todos los creyentes. Por eso Juan quiere que el lector y oyente de todos los tiempos se sienta identificado con el ciego y entre en la acción que le presenta en su relato. Y por tanto vivan en la seguridad de que tienen un buen pastor que expone la propia vida por los suyos. Así es Jesús, luz del mundo. El Evangelio de Juan nos habla del buen pastor, que es la imagen del día en la liturgia de este cuarto domingo de Pascua. Y comienza el Evangelio con una especie de discurso enigmático, los 5 primeros versículos, y luego del 7 al 10 sobre Jesús como puerta, que hemos hablado también en la introducción. En el Antiguo Testamento, Dios se revela a Moisés con el nombre enigmático de Yahvé. Ahora se nos presenta con la imagen del pastor, esa imagen tan querida del Antiguo Testamento, como nos muestra, por ejemplo, el Salmo 23. Si este salmo se dice que el Señor es mi pastor, nada me falta, ahora el Evangelio hace que Jesús lleve a cumplir ese deseo del salmista. Jesús, pues, es el que trae lo que nos hace falta para la vida. Salmo 23 es un poema de confianza. Por tanto, las palabras de revelación del Evangelio de hoy hablan
a favor de una revelación para la confianza de los que oyen y le siguen. La imagen segunda de la puerta es la imagen de la libertad y de la confianza. No se entra por las azoteas, por las ventanas, a hurtadillas, a escondidas. Sin puerta no hay entradas ni salidas, ni caminos ni proyectos. El Evangelio propone, según la teología joánica, cómo la persona en la que podemos confiar, por él podemos entrar y salir para encontrar a Dios y para encontrar la vida auténtica. Quien esté fuera de esa puerta, quien pretenda construir un mundo al margen de Jesús, lo puede hacer, pero no hay otro camino para encontrarse con el Dios de la vida y con la verdad de nuestra existencia. Se habla de un entrar y salir, que son dos verbos significativos de la vida, como el nacer y el morir. En Jesús, puerta verdadera de la vida, ésta adquiere una dimensión inigualable, pero la fórmula de revelación del yo se quiere mostrar a Jesús, que hace lo contrario de los ladrones, que entran de cualquier manera en la casa para robar, para matar, para llevarse todo lo que pueden. Jesús, puerta, viene para dar, para ofrecer la vida en plenitud. El Evangelio piensa también en los pastores de su iglesia, y para ellos escribe indicando: mirad el verdadero pastor y sacad vuestras consecuencias. Una severa advertencia para los pastores de todos los tiempos. Y finalmente tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Jesús, buen pastor, ofrece a toda la humanidad la posibilidad real de construir una sola gran familia, que era el proyecto original de Dios creador. Acordémonos del libro del Génesis. La Iglesia, por lo tanto, siguiendo al buen pastor, tiene la misión de ser en el mundo sacramento de salvación, de reconciliación y de comunión entre todos los hombres. El buen pastor tiene como misión de reconstruir sobre nuevo cimiento la unidad de toda la familia humana. Buen domingo del buen pastor. El acontecimiento que narra la lectura de los Hechos de los Apóstoles sucede lógicamente después de Pentecostés, que nosotros no hemos celebrado todavía. Por eso dice el texto, lleno de Espíritu Santo. El Espíritu es el que le da la fuerza para denunciar. La piedra que desechasteis vosotros se ha convertido en piedra angular. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo a quien vosotros crucificasteis y Dios ha resucitado de entre los muertos. Juan nos habla de la paternidad de Dios. Somos hijos de Dios. Es algo tan inabarcable para nosotros que día a día constatamos nuestros límites y nos anuncia que nos transformaremos para ser semejantes a Él. El Evangelio subraya la ternura del pastor, que conoce a sus ovejas y ellas le conocen, que da la vida por ellas. Nos dice que este trabajo está pendiente para otras ovejas, que tendrán que escuchar su voz para formar un solo rebaño y un solo pastor. Está hablando de nosotros, de nuestra intimidad con Jesús, de su entrega y de la nuestra, de la importancia de la escucha y de la misión y de la obediencia al Padre. Bendita la Pascua que nos anuncia la vida de verdad con Cristo. Feliz Pascua.